Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sección de hoy, en la cual estamos iniciando la semana número 4. Han de saber ustedes que en el primer bloque de aprendizaje, en las semanas 2, 4 y 6, se realizan actividades evaluadas sumativamente, de tal manera que en esta cuarta semana nos corresponde realizar el laboratorio 2 del bloque número 1, mediante dos actividades. Una de ellas es la presentación de 3 escritos conteniendo solicitudes de diligencias preliminares. Y la otra actividad es una prueba evaluada en Canvas. Decirles que no vamos a poder salir a tiempo con la programación, por lo que vamos a diferir la presentación de las 3 solicitudes de diligencias preliminares para el domingo de la siguiente semana, de la semana 5. Y este domingo, en horas de la medianoche, sería el límite para presentar el escrito de conciliación. Am, ya vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante. De momento me interesa que sepan que tenemos actividades evaluadas sumativamente con las cuales trabajar. Y con respecto al escrito de conciliación, me parece que se había mencionado que lo íbamos a trabajar en un documento colaborativo en línea. Entonces, hoy mismo voy a hacerles llegar el enlace para que puedan trabajar con estos. Si es que no lo he hecho, no recuerdo exactamente si a ustedes o al otro grupo, pero vamos a asegurarnos de que cada quien tenga acceso al documento en el cual van a trabajar colaborativamente, en línea, porque la idea es que cada persona deje evidencia de sus aportes, ya que a veces en algunos equipos algunos pues no trabajan o no trabajan lo suficiente y por eso es indispensable dejar una marca, una huella, una evidencia o prueba de que efectivamente ha estado trabajando juntamente con los demás. Sin embargo, me gustaría preguntar si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario en relación con esto. Vean, entre ustedes hay alguien que se ha identificado, o mejor dicho, que no se ha identificado, y que solamente dice allí usuario de Zoom. Fíjense que yo necesito que ustedes entren a la sección con su nombre para poder saber quiénes son los que han estado presentes. Ya le puse yo un chat a esa persona, hoy se lo repito, para que por favor me indique cuál es su nombre. De lo contrario, lo voy a sacar de la sesión y le voy a pedir que ingrese con su nombre. No, 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 no me parece bien que entre de forma anónima, ¿no? Usuario de Zoom. Eso no está bien. Identifíquese, por favor, para poder permanecer en la sesión. Ok. Dice que va a ingresar de nuevo. Está bien. Bien, ya que no tienen ninguna inquietud ni ninguna pregunta, vamos a iniciar algunas explicaciones y quiero decirles que podría considerarse una ventaja el que hayan 2 grupos recibiendo la misma asignatura. Una ventaja en el sentido de que ustedes podrían sacar provecho de las explicaciones que hago a los integrantes del otro grupo, es decir, del grupo B2 y viceversa. Los que están en el grupo B2 podrían sacar algún tipo de ventaja o provecho de las explicaciones que les hago a ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, yo ayer compartí el enlace
del video de YouTube que contiene la sesión que hice con el otro grupo. Recuerden que la temática y la planificación es exactamente la misma, pero no siempre las explicaciones podrían coincidir por cuestión de tiempo. Entonces, el sacrificio, si le podemos llamar así, el sacrificio que ustedes harían sería el de dedicar un tiempo adicional para poder ver las explicaciones y escucharlas que se le hicieron al otro grupo. Yo, en lo personal, eso me hubiera pero fascinado en mis años de estudiante, acceso a varias fuentes de información. Pero bueno, espero que les pueda servir. Y digo eso porque a lo mejor algunas de las cosas que les digo a ellos no se las diga a ustedes y viceversa, ¿no? Entonces, si usted tiene acceso a ambas sesiones, probablemente obtenga la mayor cantidad de información y de explicaciones. Vamos a ver. Era Nashville, ok. Bien. Ah, dicho eso, pues vamos a compartir pantalla para poder ver al mismo tiempo lo que se estaría explicando. Am, bien, vamos a remitirnos entonces al Código Procesal Civil y Mercantil, comenzando con el artículo 255, que es el que inicia la temática de esta semana, que es diligencias preliminares. Decirles que en Argentina estas mismas diligencias son conocidas como diligencias preparatorias. Y decirles también que en el Código de Procedimientos Civiles que fue derogado por el Código Procesal Civil y Mercantil, a estas diligencias se les conocía como actos previos a la demanda. Repito, actos previos a la demanda, precisamente porque se trata de actuaciones que no forman parte de un proceso. Es decir, no son incidentes ni cuestiones que se deban resolver dentro de un proceso, sino que son previas, anteriores, y que tienen como finalidad preparar el proceso. Entonces, es preparar un proceso que todavía no ha iniciado. En ese sentido, decirles también de que no ha sido una copia que se ha hecho de lo que decía antes el Código de Procedimientos Civiles a lo que dice hoy el Código Procesal Civil y Mercantil. No, no se trata de un traslado de información de un cuerpo normativo que se derogó a otro que está vigente. No, sino que por supuesto han habido adecuaciones, adaptaciones, las principales de las cuales son las siguientes. Número uno, se introdujo la oralidad. Es decir, con el antiguo Código de Procedimientos Civiles, la oralidad no existía. Era un proceso eminentemente escrito y todo se hacía de esa manera. No había, repito, audiencias orales en las cuales se resolvieran o se decidieran los asuntos atinentes al procedimiento. Y lo otro es que se unificó también la forma de proceder. El Código de Procedimientos Civiles se llamaba así precisamente porque cada pretensión, cada finalidad, cada objeto era tratado de manera diferente a los demás. En otras palabras, cada forma de proceder tenía sus etapas, sus fases, sus procedimientos que eran específicos para esa pretensión. Ahora ya no. Ahora se ha unificado la forma de proceder de tal manera que todas y cada una de estas diligencias se tramitan de la misma forma, claro, adaptándolos al objeto específico de cada una de ellas. De eso, en ese sentido, el código comienza en el artículo 255 dando, digamos, esas finalidades, llamémosle generales, esos objetos comunes o que podrían tener estas diligencias de manera amplia o general. Y es así como el artículo 255, el cual voy a pedir a uno de ustedes que lo lea, por favor,
nos dice lo siguiente. Repito, 255. Bien, ahí está en pantalla. Y vamos a pedir por favor a Kenia Vanessa, que nos lea este artículo 255. Por favor. Buenos días. Buenos días, Kenia. El artículo 255 menciona las diligencias preliminares y menciona, con el fin de preparar el proceso, el futuro demandante a quien con fundamento prevé que será demandado podrá pedir la práctica de diligencias necesarias para la presentación de la demanda, para la presentación de la defensa o para el eficaz desarrollo del procedimiento. Si el solicitante no interpone la correspondiente demanda en el plazo máximo de un mes, las diligencias practicadas perderán su eficacia y no podrán ser invocadas. Dicho plazo comienza a contar desde la conclusión de las diligencias preliminares. Muy bien, gracias, Kenia. Bien, como podemos ver de la simple lectura de este artículo, la idea de estas diligencias preliminares, que como les dije ya en Argentina se llaman preparatorias, es precisamente esa, ¿no? Preparar el proceso. Bueno, ¿cómo así? Bueno, el futuro demandante puede pedir que antes de presentar la demanda se practiquen diligencias que resultan necesarias para ello, para que la demanda le sea admitida, ya que si él no lleva, por ejemplo, cierta información o ciertos documentos, la demanda podría ser rechazada in limine, es decir, no darle trámite, no admitirla y dejar aquello en un intento frustrado de presentar o iniciar un proceso. Pero no solamente el futuro demandante puede iniciar estas diligencias, ya que también lo podría hacer aquel que con fundamento, dice el código, prevea que será demandado. Es decir, él considera de que una demanda en su contra es inminente, que lo van a demandar, y él también podría pedir diligencias necesarias, en este caso, no para la presentación de la demanda, porque no es él quien la va a presentar, sino para la preparación de la defensa. A lo mejor sea necesario contar con algunos datos, con alguna información, con algún documento, con algún objeto, con alguna actividad o acción por parte del futuro demandante y que en cierta medida, al no contar con esos recursos, tengamos necesidad de solicitar el auxilio del tribunal para que nos ayude en la preparación de la defensa. Repito, en el caso del futuro demandado. Y en ambos casos, es decir, tanto demandante como demandado, también se habla aquí de una preparación para el eficaz desarrollo del procedimiento. Como quien dice, las finalidades globales o genéricas que tienen estas diligencias son esas tres: preparar la presentación de la demanda, preparar la defensa o preparar lo necesario para el eficaz desarrollo del proceso. Ahora, hay aquí en el inciso segundo de este artículo una especie de advertencia, ¿no? Una advertencia para el solicitante de las diligencias una vez concluidas. Y es que él tiene un plazo máximo de un mes, contado a partir de la conclusión de las diligencias para presentar o interponer la correspondiente demanda. De tal suerte que si no lo hiciera dentro de ese plazo máximo de un mes, esas diligencias van a perder su eficacia y no podrían ser invocadas. Es decir, es como que si no se hubieran realizado esas diligencias, no tienen efecto alguno y no pueden ser invocadas. Sí se podría presentar la demanda, por supuesto, con las consecuencias que podrían resultar de no contar con esa información,
con esos objetos, con esos recursos, con esos datos, con esos documentos. Es decir, si no la presenta dentro del mes, la consecuencia es que no podría tener eficacia lo actuado. En el artículo siguiente, que es el 256, aparece ya de manera específica cuáles podrían ser las finalidades ya puntuales o concretas de estas diligencias preliminares. Y lo que voy a aclarar en esta parte es que este listado, porque es un listado un poquito largo, si se fijan, tenemos un listado de 17. Llega desde el primer ordinal hasta el decimoséptimo. El decimoséptimo. Entonces, lo que quería, repito, aclararles a ustedes es que este listado no es taxativo. Esa palabra taxativo significa que no es un listado completo. Es decir, además de las diligencias que se mencionan en estos 17 ordinales, pueden haber otras. Pueden haber otras establecidas en otras leyes, ya sea materiales o sustantivas, o procesales o adjetivas. Es decir, en otros cuerpos normativos también existen diligencias preparatorias o preliminares que igualmente podrían ser invocadas y que no están en este listado del artículo 256. Ah, para, digamos, una explicación más detallada, en ese caso les recomiendo la lectura de los materiales de estudio complementarios, como lo es el Código Procesal Civil y Mercantil comentado o cualquier otro recurso bibliográfico que ustedes puedan encontrar mediante una investigación en Internet, en recursos que no tengan, digamos, eh, que sean fehacientes, es decir, recursos que sean arbitrados, recursos que gocen de credibilidad, ¿verdad? No vayan, por ejemplo, a monografías.com o otro sitio como el Rincón del Vago, donde a lo mejor son recursos que no han sido supervisados por nadie y que podrían contener algunos errores de apreciación doctrinaria, jurisprudencial o legal. Bueno, el punto aquí es que también podrían incluir el video de la sesión que tuve yo mismo con el otro grupo el día de ayer y cuyo enlace les compartí en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver en el código comentado una pequeña explicación que al respecto nos comparte el doctor Canales Cisco. Oscar Antonio Canales Cisco escribió estos comentarios y él nos explica como parte del objeto de las diligencias preliminares que podemos agrupar estas diligencias en, vamos a ver, los siguientes grupos. En el primero, en el primero, él habla de diligencias relativas a la obtención de información. Así lo podríamos decir en forma más global. Son diligencias que tienen que ver con obtener información. ¿Información para qué? Bueno, para individualizar al futuro demandado. Estas diligencias entonces corresponderían al futuro demandante, quien hasta este momento no ha individualizado o no ha acreditado o no ha legitimado a la persona a la cual pretende demandar. Y aquí menciona como ejemplos la capacidad, la representación, la legitimación, la necesaria integración de la representación legal de los menores e incapaces, entre otros objetos. Y se menciona como ejemplo de esta categoría los ordinales primero, segundo y séptimo. Repito, que tienen que ver con obtener información
para individualizar en cuanto a capacidad, representación, legitimación o representación legal, en el caso de los menores, a ciertas personas que van a ser demandadas. En el segundo grupo, y solo son tres, por cierto, este autor nos dice que hay también diligencias relativas a la exhibición de documentos. Es pues un segundo grupo de diligencias que él ha agrupado de acuerdo con el objeto. Repito, el primero, obtener información; el segundo, obtener como que dice, que se haga la exhibición de documentos que, continúa, eventualmente servirán como medios de prueba. Y obviamente se encuentran en poder no del futuro demandante, pues si él los tuviera, pues la diligencia sería totalmente innecesaria, sino que se encuentran en poder del futuro demandado o incluso de terceros. Y aquí, además de los documentos, también podemos encontrar la necesidad de que se exhiban cosas u objetos sobre los cuales recaerá el procedimiento. Y entre los ejemplos que el autor pone está documentos en los que consten actos de última voluntad o de sociedades, contratos de seguro de responsabilidad civil, objetos que comprueben los actos de competencia desleal que se le atribuirán al demandado, registros contables y demás documentos vinculados con el giro de empresas mercantiles. Y para ello, el autor menciona los ordinales tercero, cuarto, quinto, decimoprimero y decimoséptimo del mismo artículo 256. Repito, en cuanto a las diligencias que eh, persiguen, creo que ese es el término adecuado, persiguen la exhibición de documentos. Y finalmente, hay diligencias, según este autor, que tienen que ver con conductas de hacer o de no hacer del futuro demandado. Es decir, aquí lo que se persigue ya no es obtener información ni eh, exhibirse un documento o un objeto, sino más bien una conducta, un comportamiento, una actividad positiva o negativa de aquel a quien se va a demandar, propiciando, dice, que se realicen o no ciertas conductas. Entre los ejemplos, la citación para el reconocimiento de un documento privado, la determinación de la jactancia de un supuesto acreedor, la orden provisional de que cesen actos de competencia desleal, el requerimiento para contratar y la rendición de cuentas. Para lo cual, el autor menciona como ejemplo los ordinales noveno, décimo, decimosegundo, decimoquinto y decimosexto del artículo 9, resaltando que algunos de los objetos que aquí se han mencionado no están incluidos en esas tres categorías, lo cual no significa que no sean importantes. Es decir, simplemente estarían en una categoría residual por tener objetos múltiples y distintos de los mencionados en estos tres grupos. Así que sirva esta referencia al comentado para que nosotros podamos agrupar o hacer, como que dice, tres categorías y una última residual en la cual poder ubicar cada una de estas diligencias atendiendo a su objeto específico o particular. Dicho eso, repito, no me voy a detener en esta sesión a explicar o a comentar cada una de estas finalidades que tienen las diligencias preliminares, porque, repito, lo pueden ver en la sesión de ayer, cuyo vínculo en YouTube ustedes recibieron ayer mismo. Vamos entonces a pasar a los otros artículos que regulan las diligencias preliminares para que de esta manera completemos la información legal que tenemos al respecto. Y dicho eso, vamos a pasar a la lectura y explicación del artículo 257.
Ah, qué barbaridad. Déjenme 257. Bueno, desde aquí. Aquí creo que está mejor. Vaya, 257. Ok, creo que así está bien legible. Recuerden ustedes que así como las demandas deben presentarse ante el juez competente, y recuerden también que la competencia es los límites o la medida de la jurisdicción, en el sentido de que una demanda presentada ante juez incompetente podría ser declarada improponible, es decir, rechazada. Pues lo mismo se aplica a estas diligencias, al acto de conciliación y a cualquier pretensión que nosotros querramos plantear ante el órgano judicial. Y es que necesitamos analizar, y de hecho los tribunales mismos analizan el tema este de la competencia. Entonces resulta importante saber ante quién tendría que dirigirse el futuro demandante o el futuro demandado, aquel que con fundamento prevea que lo van a demandar, para plantear la realización de estas actividades, como lo es la obtención de información, la exhibición de documentos u objetos o la realización de una conducta positiva o negativa. Entonces, dice el artículo 257 al respecto, y vamos a pedir el apoyo de Jennifer Michelle, que nos ayude, por favor, leyendo el artículo 257. Jennifer, por favor. Jennifer Michelle, por favor. El 257. Por favor, Jennifer. Bien, dice, la solicitud de diligencias preliminares se dirigirá al tribunal del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir de otro modo en en las actuaciones. Cuando estas circunstancias se desconozca, así como el de los casos de los numerales segundo y sexto del artículo anterior, será competente para conocer de la solicitud del tribunal que lo sea para darle curso a la futura pretensión. La competencia será examinada de oficio por el tribunal, sin que quepa impugnarla a instancia de parte. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, Bien, según esto, el tribunal competente para conocer de las diligencias preliminares es o se determina con base en dos criterios. Un criterio, llamémosle general y principal, dice también el autor, Canales Cisco, general y principal, y un criterio específico y subsidiario, específico y subsidiario. Entonces, este criterio principal es el que está en la primera parte del artículo 257. Es decir, el juez o tribunal del domicilio de la persona que en calidad de requerida, no de demandada, ni siquiera de futura demandada. No podemos referirnos a esta persona como demandada o como futura o eventual demandada, porque no, se trata de una persona requerida para declarar, exhibir, en el caso de los documentos u objetos, o intervenir de cualquier otro modo en las actuaciones. El juez, repito, del domicilio de esa persona, que en calidad de requerida deba declarar, exhibir o intervenir de cualquier otra forma. Ese es el criterio, repito, general y principal. Pero en subsidio, en defecto, o como quien dice, si no se puede aplicar ese criterio general, entonces procede a aplicar el criterio especial o subsidiario, que es subsidiario por eso, porque ese va en subsidio del anterior.
En ese caso, cuando se desconozca el domicilio de la persona o cuando no se trate de que una persona deba declarar, exhibir o intervenir, así como en los casos segundo y sexto, ordinales segundo y sexto, será competente para conocer de la solicitud de diligencias preliminares el tribunal que sea competente para darle curso a la futura pretensión, es decir, la pretensión que se va a entablar dentro del plazo máximo de un mes contado a partir de la conclusión de esas diligencias. Ese sería entonces el criterio especial o subsidiario, el juez competente para conocer del proceso que se va a entablar a futuro. Esa competencia, en ambos criterios, la examina de oficio el tribunal y la decisión que tome es inimpugnable. Es decir, no se puede impugnar la decisión relacionada con la competencia que tome un tribunal. Pero eso significa que si usted se equivoca y presenta esta solicitud ante un juez que no sea el competente, al examinar él su propia competencia y determinar que carece de ella, repito, va a rechazar la solicitud, no le va a dar trámite, la va a declarar improponible. Bien, pasemos ahora al siguiente artículo, que es el 258. Y vamos a pedirle esta vez a Francisco Herrera que nos haga el favor de leerlo. Buenos días, Lick. Buenos días. Ah, Solicitud y caución. La solicitud de práctica de diligencias preliminares deberá ser formalizada por escrito y deberá contener la legitimación del solicitante, los fundamentos que apoyen lo pedido, las medidas requeridas, la justificación de la necesidad de su adopción y, eventualmente, el señalamiento de las personas que ellas deban intervenir. Sigamos, por favor. En los casos del apartado 4 del artículo 156, las diligencias preliminares solo podrán ser solicitadas por quien se considere sucesor o por quien acredite ser socio o comunero. En la solicitud deberá constar además el ofrecimiento de caución para responder de los gastos y de los daños y prejuicios que puedan ocasionarse a las personas cuya intervención sea requerida. Si en el plazo de un mes desde la conclusión de las diligencias el solicitante no ha interpuesto la demanda ni ha justificado debidamente la causa que lo impida, la caución se perderá a favor de dichas personas. Muchas gracias, Francisco. Bien, vemos que este artículo es bastante ilustrativo y de hecho nos interesa mucho conocer su contenido porque una de las actividades evaluativas de esta semana es precisamente la redacción por parte de los equipos de solicitudes de diligencias preliminares. Entonces, aquí nos está indicando qué es lo que mínimamente deben contener estas solicitudes. Primero dice que tiene que ser por escrito. No puede usted llegar al tribunal y pretender que le reciban una solicitud oralmente o verbalmente, aunque ellos la consignaran por escrito en un acta. No, tiene que ser formalizada por escrito. Y fíjense qué interesante, aunque no se mencione de manera expresa, la postulación preceptiva resulta en este caso indispensable. ¿Qué entendemos por postulación preceptiva? El acompañamiento de un abogado. Nos podría el interesado, a menos que fuera abogado, presentar bajo su propio nombre esta diligencia, esta solicitud. O sea, tiene que contratarse necesariamente a un abogado para que el abogado, como apoderado general judicial de la persona, presente esta solicitud. O sea, tiene que haber postulación, repito, preceptiva u obligatoria. Ok, debe contener, dice, la legitimación del solicitante. ¿Qué entendemos por legitimación? Mire, vamos a ver si podemos encontrar este término en el mismo código. Vamos a ver por aquí,
por aquí tiene que estar. 66, aquí. La legitimación, podemos aprender un poco de ella en el artículo 66. 66. Y dice este artículo que, y ojo, aunque aquí diga en un proceso, aunque aquí diga en un proceso y parezca limitarlo a un proceso el cual se inicia con una demanda, lo cierto es que esta legitimación se aplica también para diligencias, ya sea preliminares como las que estamos estudiando o incluso de jurisdicción voluntaria, con la única excepción, no, se aplica en todo caso la legitimación. Tendrán legitimación para intervenir como parte o como solicitante los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. Se tiene entonces que ser titular de un derecho o de un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión, y también se reconoce legitimación a las personas a quienes la ley permita expresamente actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no sean titulares. Pero en este último caso necesitamos una ley que de manera expresa autorice o reconozca o permita la actuación, aunque, repito, no sea titular de ese derecho o de ese interés. Consecuentemente, el artículo 66 es el que nos permite, en el caso de la legitimación, entender quiénes son los que están legitimados para poderlo hacer. También es importante destacar el caso del apartado cuarto del artículo 256, que es el que contiene las finalidades específicas. El artículo cuarto dice, vamos a ver si lo podemos repasar de manera más puntual, la exhibición por el poseedor de documentos en lo que consten actos de última voluntad. Miren, el acto de última voluntad por excelencia es el testamento. Un testamento puede ser abierto o público o puede ser cerrado o secreto. Eh, entonces, pues bajo ciertas circunstancias podría ser que se necesite, previo a una demanda, la exhibición por el que lo tiene de un testamento como acto de última voluntad o documentos que pertenecen al giro de una sociedad o cuentas llevadas por una sociedad. A esto es a lo que se refiere el artículo 258 cuando dice que es que en ese caso la legitimación para solicitar las diligencias solo la tendrá el que se considere sucesor, es decir, persona beneficiada por el acto de última voluntad de que se trate. El sucesor, un asignatario a título universal o a título singular, como heredero o como legatario o beneficiario en todo caso, y que conste, o él piensa que consta en ese documento su calidad. Por eso dice a quien se considere, aunque no lo sea, pero como no ha visto el documento, por ejemplo, un hijo, una hija, un cónyuge, un padre, estaría legitimado para solicitarlo porque podría ser que aparezca. No así un amigo o un extraño que no estaría legitimado, a menos que tenga algunos datos que le hagan presumible su condición de sucesor. O en el caso de los documentos o cuentas societarias, aquel que acredite ser socio, es decir, pertenecer a esa sociedad o a esa comunidad en el caso de una comunidad. Bueno, importante es también tomar en cuenta, y ojo, vamos a volver aquí, vamos a volver aquí, porque en eso estábamos. Dice que la solicitud
deberá ser formalizada por escrito y contener la legitimación. En otras palabras, tiene que mencionarse en la solicitud cuál es el derecho o cuál es el interés jurídicamente tutelado del cual el solicitante es titular, es dueño. O sea, por qué él considera tener derecho o cuál es el interés que tiene en esa gestión? A eso se refiere cuando hablamos de la legitimación del solicitante. Luego, los fundamentos que apoyen lo pedido. Entendamos por fundamentos dos clases de fundamentos: fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Fundamentos de hecho son, obviamente, las circunstancias fácticas que nos han colocado ante una situación de tener que demandar eventualmente, circunstancias de hecho, o sea, una relación, una narración clara y circunstanciada de los hechos que justifican la petición que vamos a hacer en estas diligencias. Y también bases legales o jurisprudenciales en el caso de que existan ese fundamento legal. También necesitamos incluir en la solicitud qué es lo que queremos, o sea, cuáles son las medidas que estamos solicitando, qué es lo que estamos requiriendo de la persona a la cual vamos a hacer intervenir en estas actuaciones. La justificación, y esto es importante porque podría faltar y con ello motivar un rechazo, la justificación de la necesidad de su adopción. Es decir, ¿por qué usted considera que esas medidas hay que practicarlas? ¿Cuál es la justificación, la motivación, la argumentación que usted da para que el juez quede persuadido de que efectivamente hay que practicar esas diligencias, esas actuaciones, esas intervenciones que usted está pidiendo? Y en el caso de que haya personas que deban intervenir, por eso dice eventualmente, o sea, en el caso de que haya personas que deban intervenir, el señalamiento de esas personas. Por supuesto, ese señalamiento, y aunque no lo diga expresamente esta parte del código, tiene que incluir su nombre completo, su edad o la calidad de ser mayor de edad, su domicilio, su profesión u oficio y también el lugar donde él o ella puedan ser citados. O sea, usted no puede dejar de incluir esa información porque si no lo hace, ¿cómo va el tribunal o a dónde el tribunal va a citar a esas personas? Usted tiene que proporcionar la información que resulte suficiente para la cita que se les va a hacer. Y ojo, ojo, en la solicitud, y lo dice textualmente, en la solicitud deberá constar, además, como quien dice, de manera adicional a lo ya mencionado, el ofrecimiento de caución para responder de los gastos y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a las personas cuya intervención sea requerida. Fíjese que esto no deja de ser bastante importante y a veces es motivo como para detener, digamos, o no formular estas diligencias porque el otorgamiento de una caución implica una erogación económica o un compromiso formal de parte de la persona que está solicitando las diligencias para el caso de que no prospere su solicitud y cause algún tipo de gastos o daños y perjuicios en las personas cuya intervención se está requiriendo. En otras palabras, es de pensarlo muy bien a efecto de no solicitar medidas que resulten no estimadas, no concedidas,
no procedentes. Hay que hacer un análisis detenido para no incurrir en la posibilidad de perder esta caución. Un ofrecimiento muy simple podría ser, ofrezco como caución para responder por los gastos y los daños que se pudieran ocasionar con estas diligencias la cantidad de $500, la cual estoy dispuesto a consignar a la orden del tribunal en el Ministerio de Hacienda previo oficio que se me dé para ello. Entonces, el tribunal no le va a recibir el dinero, no, jamás le van a recibir el dinero, sino que le van a dar un oficio para que usted vaya al Ministerio de Hacienda, a la colecturía respectiva, y hay una cuenta que maneja el Ministerio de Hacienda que se llama cuenta de fondos ajenos en custodia. Repito, cuenta de fondos ajenos en custodia. Ese dinero usted lo va a depositar en el Ministerio de Hacienda, le van a dar, por supuesto, el comprobante de haber hecho el depósito y va a quedar a la orden del tribunal. El tribunal es el que va a decidir a quién se le va a entregar ese dinero finalmente. Si se le va a entregar a las personas que resultaron perjudicadas con su solicitud en calidad de requeridos, que hicieron gastos, contrataron abogado, se trasladaron de un lugar para otro, hicieron algún tipo de erogación. Entonces, todo eso podría ser necesidad de que se indemnice. O, si no fuera ese el caso, pues devolvérsele a la persona que lo depositó, o sea, al solicitante. Por eso dice, o sigue diciendo el artículo, que si en el plazo de un mes, desde la conclusión de las diligencias, el solicitante no ha interpuesto la demanda ni ha justificado debidamente el por qué no la ha interpuesto, la caución se perderá. Es decir, esos $500 en el caso del ejemplo se van a perder a favor de las personas a las cuales se les causó los daños y perjuicios. Pero tampoco es automático. O sea, no es que haya solo porque no se presentó la demanda. Esa persona tendría que acreditar y solicitar la indemnización correspondiente. O sea, tiene que probar que incurrió en gastos o que se le causaron daños y perjuicios para que se le pueda dar esa indemnización, porque si no la pide, no se le va a dar. No es automático, pues ya solo porque no presentó la demanda, toma, aquí están estos $500. Por supuesto que no. Bien, vamos a continuar con el artículo 259 y vamos esta vez a pedirle a Jorge que lo pueda leer. Aquí solo tengo Jorge iPhone. Jorge, ¿está por allí? Sí, Ok, lea por favor el 259. ahorita. Decisión sobre la solicitud. Artículo 259. La solicitud de diligencias preliminares deberán resolverse por el tribunal dentro de los 5 días siguientes a su presentación. Si se considera justificada la petición y cumplidos los requisitos que debe reunir la solicitud, se dictará auto ordenando la práctica de las diligencias solicitadas y la fijación de la caución, dando audiencia a la solicitud y el auto de admisión a los interesados. En otro caso, el tribunal denegará la petición mediante auto que será notificado al solicitante. Jorge, disculpe que le interrumpa. Jorge, disculpe que le interrumpa. No sé qué pasó, pero de repente se le oyó bien bajito el volumen. Tal vez se alejó del micrófono. Trate de acercarse, por favor. Ok, y en este momento se escucha bien. Todavía se oye bajito el volumen. Y Algo, ahora, algo pasó, porque al principio sí le escuchamos muy bien. no, bueno, al fin no me he movido nada. Veamos ahora.
Empiezo. Sí, no, ahí donde está la imagen, si se considera justificada. Ok. Si se considera justificada la petición, ¿se escucha igual bajito? Sí, no, no, hoy está bien. Ok. Si se considera justificada la petición y cumplidos los requisitos que debe reunir la solicitud, se dictará auto ordenando la práctica de las diligencias solicitadas y la fijación de la caución, dando audiencia de la solicitud y del auto de admisión a los interesados. En otro caso, el tribunal denegará la petición mediante auto que será notificado al solicitante. El auto por el cual se decida sobre la petición de diligencias preliminares solo será apelable cuando las deniegue. Si dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la admisión el solicitante no presenta caución en alguna de las formas previstas en el artículo 447, el tribunal acordará la terminación de actuaciones y archivará. Contra estas decisiones no cabrá recurso alguno. En el caso de la rendición de una cuenta, una vez que el requerimiento ha cumplido con su obligación y si el requiriente no le satisface, la cuenta podrá discutirse en el proceso común. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer algunos comentarios de este artículo, dada su importancia. Está diciendo el artículo que una vez que usted, como abogado del titular del derecho o del interés jurídicamente protegido, usted como abogado ha presentado la solicitud, el tribunal la va a resolver dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la presentación. La va a resolver. Ok. ¿Cuáles son los escenarios? Primero, el juez puede ordenar la práctica, o sea, que se realicen, pues. El juez puede estimar su solicitud, declararla al lugar, darle la razón, estar de acuerdo con usted y ordenar, en consecuencia, que las diligencias que usted solicitó en su escrito se practiquen, fijando, por supuesto, la caución. Él podría estar de acuerdo en los $500 que usted ofreció o podría, ¿por qué no?, reducirla o aumentarla. El juez puede hacer eso. Por eso habla de fijar la caución. Fijar es determinarla ya de manera exacta. Repito, o se la deja tal como usted la propuso, o se la reduce. Él podría decir, no, creo que $500 es mucho por lo que está solicitando, se la voy a señalar en 200. Podría ser. O se la deja en 500, o dice, no, pues me parece que la caución ofrecida no resulta suficiente, así que le fijo $700 o $1000. Esa es una decisión que el juez va a tomar. Luego, obviamente, para que el juez acceda a esto, tiene que haberse cumplido con los requisitos formales y materiales o de fondo de la solicitud. Ahora, en otro caso, como quien dice, si esos requisitos no se cumplen, el tribunal va a rechazar, a denegar, así lo dice el código, denegar la petición mediante auto que será notificado al solicitante. Si el tribunal rechaza la solicitud de diligencias preliminares, usted puede apelar. Dice, será apelable el auto que deniega la práctica de las medidas solicitadas. Es apelable. O sea, usted puede recurrir ante el Tribunal Superior en grado para que analice las razones que el juez tuvo para denegarle. Miren, me parece importante decir en esta parte que una posibilidad adicional es que el tribunal encuentre algunos defectos subsanables en su solicitud. Defectos, repito, que perfectamente se podrían corregir. En ese caso, nada impide que el tribunal pueda emitir un auto, llamémosle preliminar, en el cual le prevenga
Es decir, antes de admitir o de rechazar de manera definitiva su solicitud, el tribunal podría hacer prevenciones. Es decir, señalarle puntualmente cuáles son los vicios, los defectos, las imperfecciones que encontró en su escrito y darle un plazo razonable, que podría ser hasta de 5 días hábiles, para que usted las pueda subsanar o corregir. Eso, repito, es perfectamente atendible y perfectamente válido que el tribunal le haga prevenciones antes de rechazar in limine una solicitud. Luego dice que si dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la admisión, es decir, una vez que a usted le notifiquen que se ha admitido la solicitud, usted tiene que hacer efectiva la caución que prometió. O sea, hacer llegar los $500 mediante oficio que le va a dar el tribunal a las arcas del Estado mediante depósito. No ingresan definitivamente, es un depósito, pero en las arcas estatales, en esta cuenta de que les hablé, una cuenta de fondos ajenos en custodia a la orden del tribunal, y de esa manera es que se va a continuar con el proceso, porque si usted no hace ese depósito, el tribunal va a acordar la terminación y el archivo de las actuaciones. Es decir, el tribunal, si usted no hace el depósito, no cumple pues con la caución, entonces las actuaciones van a terminar y van a ser archivadas. Y esta es una decisión irrecurrible. Es decir, contra esta decisión de terminar el procedimiento y ordenar su archivo, no se puede recurrir. Así que es importante que usted le haga saber a su cliente antes de presentar la diligencia, la solicitud, que la caución tiene que estar lista, porque no es que le va a decir, ay, fíjese que no tengo la plata, ¿será que puedo en la otra semana? Sí, tiene 5 días para poderlo hacer. Y si no lo hace, la consecuencia es clara. Termina diciendo este artículo que en el caso de que la solicitud sea rendir cuentas, una vez que el requerido ha cumplido con esa obligación, si al solicitante no le satisface, bueno, pues ni modo, ahí no podemos hacer nada más. Entonces, si no te satisface, ve e inicia un proceso declarativo común en el cual se determine si esas cuentas son o no exactas, en el cual se determine ya con otros elementos probatorios si la cuenta está bien hecha o no, si hay faltantes, si hay desfalcos, si hay apropiación indebida, si hay lo que sea, ve y discútelo en otro lado. Pero el requerido cumplió, presentó la cuenta solicitada, y si no te satisface, pues ni modo, vete a otro tipo de diligencia o de proceso, porque esto ya acabó aquí. Ahora, es muy probable que el requerido no esté de acuerdo con la resolución que el tribunal dictó de admitir y de ordenar las diligencias, la práctica de las medidas solicitadas. Es muy probable que el requerido no esté de acuerdo. Y para ello se ha diseñado legalmente la posibilidad de oponerse a la decisión del juez de ordenar la práctica de las diligencias, o sea, que se cumplan, que se realicen las medidas. Y es así como tenemos este artículo 260 con este incidente. Veamos, Chelsea, si nos ayuda a leerlo, por favor, Chelsea González. El 260. Sí, dice, incidente de oposición, artículo 260. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto en que se acuerda la práctica de diligencias preliminares, el requerido podrá oponerse a ellas mediante escrito debidamente fundamentado y dirigido al tribunal. Recibido el escrito de oposición, se convocará a los interesados a una audiencia, que se celebrará dentro de los 5 días siguientes,
con arreglo a las normas del proceso abreviado. El incidente de oposición se resolverá en dicha audiencia y solo será recurrible la decisión que estima justificada la oposición. En otro caso, se ordenará la continuación de los trámites, imponiendo al requerido el pago de las costas que hubieran generado el incidente. Muy bien, Chelsea, muchas gracias. Bien, este artículo entonces, como ya les dije, contiene esa posibilidad de que el requerido se oponga. Para ello, cuenta prácticamente con los mismos 5 días que tiene el solicitante para cumplir con la caución, tal como lo dice el artículo anterior. Si dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la admisión el solicitante no presta caución, prácticamente esos mismos 5 días tiene el requerido para oponerse mediante un escrito debidamente fundamentado y dirigido al tribunal. Recuerden que el auto en el cual se ordena la práctica de las diligencias solicitadas y se fija la caución, se notifica a todos los interesados, no solamente al solicitante, sino también al requerido. O sea, cuando hay necesidad de que una persona intervenga, a él también se le notifica, porque a él es que se le está ordenando la exhibición o la conducta positiva o negativa de hacer o de no hacer algo. Entonces, en ese caso, pues tiene que notificársele también. Y él, entre las conductas que puede adoptar, están la de cumplir, la de hacer caso, atender o obedecer o darle cumplimiento a lo que se le está indicando que haga, o tiene 5 días para presentar una oposición y decir yo por escrito no estoy de acuerdo con lo que se ha resuelto. Por ello, una vez que se ha recibido ese escrito de oposición, se convoca a una audiencia. Entendamos por audiencia una reunión en la cual va a estar el juez, el solicitante, el requerido y sus abogados. Y esa audiencia se va a celebrar dentro de los 5 días siguientes. Y para el desarrollo de la audiencia se van a tomar en cuenta las normas que regulan la audiencia única del proceso abreviado. Ya en su momento hemos aprendido que de los dos procesos declarativos que nuestro código regula, el común y el abreviado, una de las diferencias es la cantidad de audiencias. En el común, por lo general, son dos, la preparatoria y la probatoria. En el abreviado solo es una. Por eso se le llama la audiencia del proceso abreviado o a veces la audiencia única del proceso abreviado. Entonces, hay reglas establecidas en el código que ustedes van a aprender en su momento, pero de momento saber de que esas son las que se van a aplicar en esta audiencia para resolver el incidente de oposición que se ha dado dentro de las diligencias preliminares. Luego de escuchar a las partes y lo que tengan que decir en esa audiencia, en ella misma, fíjense qué interesante, en la misma audiencia se va a resolver esa oposición. ¿Y cuáles son las alternativas del juez? Pues declarar al lugar o estimar la oposición o desestimarla. Como que dice, darle la razón al requerido de que sus motivos de oposición son válidos, son justos, está bien, tienes razón al oponerte, o negársela. Entonces, si él estima justificada la oposición, ¿qué significa? Que la declaró al lugar, que la estimó, que le dio la razón al requerido, negándosela al solicitante. Entonces, el solicitante podrá apelar de esa decisión. Es decir, será recurrible la decisión que estima la oposición. Pero si la oposición es rechazada, si el tribunal le dice al requerido, no, no me convencen tus motivos de oposición,
no, te estás oponiendo solo por oponerte. No estoy de acuerdo contigo. En ese caso, se va a ordenar la continuación de los trámites y se le va a imponer al requerido el pago de los gastos que ha generado ese incidente de oposición. Es decir, en ese caso no va a poder apelar, no va a poder recurrir, porque solo es recurrible la decisión que le dice que sí a la oposición, pero no es recurrible la decisión que le dice que no a la oposición. Bien, luego tenemos, digamos, el artículo 261 que nos indica qué debe suceder ante la negativa del requerido y la efectividad o el efecto, las consecuencias que producen las diligencias preliminares. Este artículo 261 es muy importante porque le va detallando una a una cuáles serían las consecuencias o los efectos que podría tener la decisión del tribunal ante la negativa de un cumplimiento voluntario. Porque, repito, una vez que el juez decidió, analizada la solicitud que es procedente y fijó la caución, esa se notifica a todos los interesados, no solo al solicitante, sino también al requerido. Ok, el requerido podría presentar una oposición, para lo cual tiene 5 días, o podría cumplir voluntariamente con lo que se le está solicitando. Ok, pero ¿qué pasa si no cumple ni presenta oposición? ¿O qué pasa si presenta oposición, le es declarada sin lugar la oposición y aún así, aunque perdió, sigue sin cumplir y no cumple? Ok, a eso se refiere este artículo 261, que también vamos a leer. Nos interesa mucho saber qué es lo que va a suceder. Vamos a ver, Maritza Andrade, háganos la campaña de leer en pantalla o en su código el artículo 261. Maritza, por favor. Negativa de requerimiento y efectividad de las diligencias preliminares. Artículo 261. Si la persona citada y requerida no atendiera el requerimiento para la práctica de la diligencia preliminar, el tribunal podrá, número 1, tener por ciertas las respuestas afirmativas a las preguntas que el solicitante pretendiera formularle en orden a la capacidad, representación o legitimación del requerido, teniendo asimismo por aceptados los hechos de que ellas se deriven, el Bueno, hecho que... regáleme un segundo, regáleme un segundo. Vamos a detenernos aquí, dada la importancia de esta consecuencia. En el ordenal primero de este artículo dice tener por ciertas las respuestas afirmativas a las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y que tienen que ver con la preparación en cuanto al demandado, de su individualización, su capacidad para ser demandado, su legitimación para ser demandado o su representación. Entonces, fíjense bien, tener por ciertas las respuestas afirmativas a las preguntas que el solicitante pretendiera formularle. Entonces, fíjense bien, si la solicitud que usted va a formular, repito, si la solicitud que usted va a formular tiene que ver con obtener información del futuro demandado, obtener información, esa información la va a obtener mediante preguntas que se le van a formular al requerido o a su representante. Preguntas. Resulta obvio
que esas preguntas tiene que escribirlas usted en la solicitud, porque si no las escribe en la solicitud, entonces, ¿cómo se van a tener por ciertas las respuestas afirmativas si las preguntas no aparecen por ningún lado? O sea, no es que ante la negativa, en ese momento el juez le va a decir, mire, ¿y qué le quería preguntar? Tráigame un pliego de preguntas para agregarlo aquí y tenerlas por ciertas. No, tendrían que consignarse esas preguntas en la solicitud misma. Por favor, tomen eso en cuenta en el caso de que ustedes vayan a presentar como la tarea que se les ha asignado ese tipo de diligencias. Repito, que tienen que ver con la obtención de información del futuro demandado. Vamos a preparar lo que sigue para que la ley dice, el hecho quedará fijado sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda articularse una vez iniciado el proceso. Quiero ver si puedo. Ok, vamos a ver si no se me destruye esto. Es que se me destruye cuando... Ese es el problema de esta modalidad que estoy utilizando. Vamos a ver si desde aquí. Ah, hoy sí. Vaya, ahora puede continuar, por favor. Va a disculpar, Marisa, pero continúe, por favor. Donde dice, el hecho quedará fijado. El hecho quedará fijado sin perjuicio de la prueba en contrario que pueda articularse una vez iniciado el proceso. Vaya, fíjense que, disculpe que le interrumpa, fíjense que esto último no deja de ser también un poco, no sé, como un poco desfavorable a los intereses del solicitante. Porque prácticamente lo que nos está diciendo es, no importa, no importa lo que se tenga por acreditado, gracias a esas diligencias. De todas maneras, yo lo puedo desvirtuar ya en el proceso que se inicia. Entonces, está un poco gallo gallina. Esto último no me gusta mucho porque es como quien dice al requerido, no te preocupes, ¿verdad? Ay, deja que tengan por acreditado lo que quieran, que no te quite el sueño. De todas maneras, una vez que se inicie el proceso, vamos a desvirtuar todo eso. Está un poco feo porque hasta cierto punto hace innecesarias las diligencias, pero por lo menos vamos a tratar de encontrar algo positivo. Por lo menos usted va a poder presentar la demanda y como incluye la información que obtuvo gracias a estas diligencias, pues la demanda se la van a tener que admitir. Por lo menos ganó la admisión de la demanda. Aunque ya una vez iniciado el proceso con esa demanda que ya fue admitida, se pueda discutir otra vez esos mismos asuntos. Bueno, siga la lectura, por favor. Número 2. Tener por ciertas las afirmaciones hechas por el solicitante cuando se trate de cuentas o datos relativos a sociedades o comunidades. El hecho quedará fijado con la salvedad establecida en el número anterior. Gracias. El mismo comentario del primer ordinal. O sea, si va a quedar fijado, pero con esa salvedad de que se pueda producir prueba en contrario ya en el proceso una vez iniciado, entonces volvemos a lo mismo, pues. Entonces, ¿para qué diablos hice la solicitud de diligencia preliminar si al final de cuentas en el proceso que se inicie se va a controvertir lo que ya tengo yo establecido? Me hubiera gustado más que quedara como una forma de sanción para el requerido que ya no pudiera controvertir lo fijado, lo acreditado ante su negativa en estas diligencias, como una especie de sanción, como que dice, mira, si tú no colaboras, si tú no cooperas, la consecuencia es de que esto va a quedar fijado y ya no lo vas a poder discutir después. Ahí sí tendría sentido. Pero si no, pues, porque yo puedo decir, mire, resulta que esa sociedad, yo soy socio de ella y resulta que no me han dado
ningún tipo de utilidad en los últimos 5 años. Esa es una afirmación. Por eso yo quiero que me exhiban las cuentas, que me exhiban los libros contables en los cuales aparezca cuáles son las utilidades que me han entregado. Porque no me han entregado nada en los últimos 5 años. Ok, viene la sociedad a través de su representante y a pesar de que se le ha requerido que entregue esas cuentas, no lo hace. La consecuencia, según la parte primera de este orden al segundo, es que se tenga por cierta la afirmación que yo hice en la solicitud de que no me han dado utilidades en los últimos 5 años, a lo cual tendría derecho de reclamarlas. Pero si luego vienen y dicen, no, mira, aquí tengo yo prueba de que sí le hemos entregado utilidades, las cuales lo hicimos de esta y de esta forma y en estos tiempos, entonces, ¿para qué sirvió la diligencia? Pienso que no tiene sentido, pero ni modo. A lo mejor el legislador se decantó por esta solución en lugar de la otra para no perjudicar mucho a un perjudicado que en el fondo, a un requerido, perdón, para no perjudicar mucho a un requerido que en el fondo, pues en realidad no dijo nada, no dijo nada. Pero bueno, veamos el tercero, por favor. Siempre, Ordenar en resolución motivada, justificada de la necesidad de la adopción de la medida, la entrada en el lugar cerrado donde presumiblemente se hallen la cosa, los títulos o los documentos cuya exhibición ha sido solicitada y el registro del mismo. Los títulos y documentos serán puestos a disposición del solicitante en la sede del tribunal. En cuanto a las cosas, el solicitante podrá pedir su depósito, conservación o examen, debiéndose adoptar en este último caso las medidas necesarias para garantizar la integridad de la cosa o la conservación de la cantidad o muestras suficientes para posteriores exámenes. vaya, déjeme hacer un comentario. Esto sí resulta muy importante porque cuando se trata de la exhibición de documentos, cosas u objetos, los cuales están en poder del futuro demandado o de otras personas, entonces si no se cumple voluntariamente, entonces el tribunal puede ordenar la entrada en ese lugar donde supuestamente se encuentran esas cosas, esos documentos, esos títulos y el registro. O sea, buscar esas cosas en ese lugar y luego ponerlos a disposición del solicitante, eso sí, en la sede del tribunal. Pero si son cosas, objetos y no documentos, sino que objetos, el solicitante puede pedir que se depositen, se conserven o se examinen, garantizándose la integridad de esos objetos y su conservación en una cantidad o muestras que resulten suficientes. Entonces, ese sí resulta muy relevante, muy importante, esa orden judicial de entrada y de registro en un lugar cerrado para buscar y poner a disposición del solicitante los documentos o los objetos cuya exhibición él requiere o ha solicitado. Veamos el cuarto, por favor. Permítame, Marisa, vamos a ver si tenemos a alguien más por aquí que nos ayude. Nashville. Perdón, Nashbelin. Nashbelin. Lea usted ahora, por favor. Nashbelin. Ok, Lick, sería el cuarto, Cuarto. ¿verdad? Sí. Ordenar las medidas conducentes a la identificación de los integrantes de un grupo de afectados, pudiendo acordar por medio de resolución en la que se justifique la necesidad de la medida, la entrada en un lugar cerrado y el registro del mismo, la intervención de documentos o el acceso a bases de datos personales o relativos a personas jurídicas. Gracias, Nasbel. Esto obviamente tiene que ver con siempre la obtención de información para poder identificar a los afectados en el caso de una acción colectiva o difusa que se pudiera pretender entablar. Entonces, al igual que en el caso anterior, aquí también se puede ordenar la entrada y registro en un lugar cerrado, intervenir documentos o accesar a bases de datos
ya sea de personas naturales o jurídicas, para poder obtener esa información que permita identificar a todos los afectados. Esa es otra decisión que el tribunal podría tomar. Veamos el quinto, Nasbelin. Requerir la aportación de documentos mediante multa en una cantidad equivalente a un salario mínimo urbano mayor, vigente por cada día que transcurra sin haber aportado al juez el documento o fuente de prueba requerida en el mandato de exhibición. Gracias. Interesante decisión también que un tribunal puede tomar, y es requerir que ciertos documentos que el solicitante necesita se exhiban, se aporten, y si no se hace, imponer una multa en una cantidad equivalente a un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día que transcurra sin haber aportado al juez el documento requerido. Entonces, ahí lo que el juez hace es ordenarle al requerido que exhiba el documento, que lo presente, que lo aporte. Y si no lo hace, le va a imponer una multa de un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día que transcurra sin que lo haga. Aquí tenemos que aclarar un punto que a veces genera confusión, que vamos a entender por un salario mínimo urbano mayor vigente. Entonces, fíjense bien, no es lo que se gana en un mes, no es el salario mínimo mensual, porque no lo dice, no dice salario mínimo mensual, dice salario mínimo. Y se ha interpretado, a mi juicio, correctamente, que es el salario mínimo diario, o sea, lo que se gana en un día, no en un mes. Que conste, porque si alguien equivocadamente lo interpreta, que le va a imponer 412, no sé cómo está ahorita el salario mínimo mensual, que le van a poner $412 por cada día, no. Habría que dividir el salario mínimo más alto urbano mensual entre 30 para determinar cuál es el salario mínimo diario, porque aquí debemos entender salario mínimo por cada día, no por cada mes. Espero que eso quede claro también. Miren, vamos a avanzar un poquito porque el tiempo ya nos está llegando. Vamos a ver, en el sexto dice tener por cierta la jactancia invocada por el solicitante y fijar un plazo no mayor de 10 días para que plantee la demanda, el jactancioso. De no hacerlo, la demanda se volverá improponible. Miren, se los explico. La jactancia es cuando alguien, como su nombre lo indica, presume, se enorgullece y hace público que es acreedor de otra persona, que alguien le debe. Es como que usted tenga un compañero o compañera que anda diciendo en los pasillos de la universidad que usted le debe $100 y que no se los quiere pagar, o que se hace la disimulada, que ha dejado de contestarle el teléfono, que ya no le habla, que antes eran amigos, pero ya no por causa de esa deuda. Es decir, anda jactándose de que usted le debe. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero el legislador no quiere que las personas anden por ahí como jactanciosamente presumiendo, y entonces le da esta opción al supuesto deudor o, aunque sea cierto, al deudor, para que mediante esas diligencias se le ordene al jactancioso que presente la demanda dentro de ese plazo de 10 días, y si no lo hace, ya no lo va a poder hacer en el futuro. Se le impone, decía antes el Código de Procedimientos Civiles, perpetuo silencio, como que dice, ya no puede seguir jactándose ni tampoco demandar. Así que en este caso, el legislador modificó el término y dijo, si no demanda dentro de esos 10 días que le he dado como un plazo máximo,
entonces la demanda que presente después de ese plazo se volverá improponible. Luego dice, en el caso de rendir una cuenta, si no lo hace el requerido, entonces el juez le dice al solicitante que él la presente. O sea, yo he requerido que el que administra una cuenta, bienes ajenos, me rinda cuentas, pero no lo hace. Bueno, entonces el juez le pide esa cuenta al solicitante y al rendirla se tendrá por aprobada a petición del solicitante, a menos que el requerido alegue su inexactitud durante los 3 días siguientes al de su notificación. En otras palabras, el tribunal tiene que notificarle al requerido: mira, como tú no presentaste la cuenta que se te pidió rendir, entonces le pedimos al solicitante que lo hiciera y aquí está. Esta es la cuenta que él ha presentado en lugar tuyo. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo o no? Y le da 3 días la ley a partir de esa notificación para que alegue que es inexacta. Y entonces se tendría que discutir en un proceso común esa exactitud de la cuenta. Todo esto el tribunal lo adopta mediante auto. No sería decreto ni sentencia, sino auto. Y solo las que acuerden la entrada y registro o el acceso a una base de datos serán recurribles en apelación, la cual tendrá efectos suspensivos. Esto es así porque entrar, registrar y acceder a una base de datos no es cosa sencilla, no es cosa simple. Es algo que podría dañar incluso confidencialidad, información, habeas data. Es decir, no es algo sencillo entrar, registrar o acceder a una base de datos. Entonces, digámoslo así, el requerido en ese caso puede apelar de esas decisiones con efectos suspensivos. Esto último significa que no se puede realizar esa entrada o ese acceso mientras esté pendiente la apelación, el recurso. Y finalmente, los gastos ocasionados por la práctica de las diligencias preliminares ante la negativa del requerido serán de su cargo. Como que dice, si usted como requerido se opone, se niega a la práctica de las diligencias acordadas, los gastos que se ocasionen van a correr por cuenta suya, por cuenta del requerido. Y finalmente el artículo 262, que es el último y que también vamos a leer ya para finalizar, el 262. Aquí está. Bien, vamos a pedirle, vamos a ver si alguien se me ha quedado sin leer. Lisette, lea usted, por favor. Lisette, el 262. Buenas tardes, licenciado. Dice, aplicación de la caución y costas. Salvo lo expresamente previsto para el incidente de oposición y para los casos de negativa del requerido, los gastos ocasionados a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias preliminares serán de cargo del solicitante. A tales efectos, cuando se hubieran practicado las diligencias acordadas o el tribunal las hubiese denegado por considerar justificada la oposición, este resolverá mediante auto en el plazo de 5 días sobre la aplicación de la caución, a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de gastos que se le presenten oído el solicitante. Cuando aplicada la caución conforme al inciso, no logro ver ahí, licenciado, lo puede subir. Perdón. Ok. Gracias. Conforme al inciso anterior, quedare
remanente no se devolverá al solicitante hasta que transcurra el plazo de un mes. Muy bien. Gracias, Lisette. Bien, este último artículo lo que está explicando es una regla general. Y la regla general es de que los gastos que se ocasionen a las personas que han de intervenir en las diligencias preliminares son a cargo del solicitante. Eso, repito, es la regla general. Pero hay excepciones. Las excepciones son lo previsto en el incidente de oposición. Si el incidente de oposición le falla, es decir, no le prospera al requerido, él va a tener que indemnizar los gastos y perjuicios ocasionados por ese incidente. Y las diligencias practicadas ante la negativa del requerido, también los costos son a cargo del requerido, tal como lo acabamos de decir en el último inciso del artículo anterior. Esa es la excepción. Pero mientras no haya oposición ni negativa, entonces los gastos van a ser de cuenta del solicitante. Y para ese efecto de que los gastos sean a cuenta del solicitante, recuerden la caución, recuerden los $500 que el solicitante fue y depositó en el Ministerio de Hacienda a la orden del tribunal. A la orden del tribunal significa que es el juez el que va a decidir a quién se le va a entregar ese dinero en concepto de ya sea de pago o de devolución. Entonces, cuando se han practicado las diligencias acordadas o se han denegado, entonces mediante auto se va a resolver sobre qué hacer con esos $500. ¿Cómo aplicar la caución? Pero para ello, como les dije antes, es necesaria una petición de indemnización y una justificación de los gastos. O sea, no es así nada más, automáticamente. Hey, aquí hay $500, tomá, son tuyos. Porque la diligencia preliminar se declaró sin lugar o se justificó la oposición. Tomá, aquí están. No, 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 no. Tiene que haber una petición de indemnización y justificarse los gastos. Y no solo eso, se le da audiencia al solicitante, el cual perfectamente puede decir, caramba, ¿cómo es posible que un viaje desde la colonia tal hasta el tribunal le haya costado $40? Pero ni que se lo hubiera llevado una grúa con todo y vehículo. Es decir, porque es posible que él venga y diga, viajar, ¿cómo es posible que un almuerzo le haya costado $60? Por vía de ejemplo, ¿no? Es decir, el solicitante puede cuestionar la cuantía de los gastos argumentada por el requerido a la hora de querer su indemnización. Y esto sí me llama la atención. Espera un mes para devolverle al solicitante algún remanente que resulte después de aplicar la caución. Esperar un mes. Para mí es absurdo, porque si la petición de indemnización y lo que se logró determinar fueron $200 y se le pagan al requerido, al que pidió esa indemnización, los 200, él se va contento con sus $200. ¿A cuenta de qué esperar un mes para devolverle los otros 300 que sobraron al solicitante? Yo no le veo sentido, porque tiene que esperar un mes. Pero bueno, decisión legislativa consignada en este artículo. Bueno, hasta aquí la explicación de estas disposiciones. Espero que puedan revisar el video. Para eso se deja la grabación, para que lo puedan volver a ver después, junto con el de ayer del otro grupo, como se los he pedido. Y de esta manera, pues que estas diligencias les hayan quedado lo suficientemente claras o les queden claras en un momento posterior. ¿Alguna pregunta antes de dejar de grabar? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a... Yoli, Ah, dígame, Les. yo le quería preguntar si para lo de los laboratorios, Ok. como usted mencionaban que eran colaborativos, ¿verdad? No sé si había dicho, o sea, es en grupos de cuántos, o es Fíjate que individual. la prueba objetiva es individual.
La prueba objetiva es individual. Lo que es colaborativo es la presentación de los escritos. El escrito de conciliación y los de diligencias preliminares. Eso sí es colaborativo. Pero la prueba objetiva, que es la que tendríamos que hacer en la siguiente sesión presencial, esa sí, siempre es en Canvas, pero es individual, es cada quien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a suspender entonces la grabación para que comience a procesarse y vamos a pasar a asistencia inmediatamente después.